Hola colega médico estudiante, vamos a estudiar la piel cabelluda. La piel cabelluda está conformada por varias capas. Para comprenderlo, vamos a analizar el siguiente caso. Miguel, de 43 años, acude al servicio de urgencia por lesiones con tuso cortante en la piel cabelluda en la región parietal, secundaria a un golpe con botella en una fiesta familiar. En la imagen observamos la lesión del cuero cabelludo de Miguel. El cuero cabelludo es la piel flexible, resistente y compuesta de varias capas, provista de pelo, que recubre la superficie de la bóveda craneal. Nos preguntaremos cuáles son las capas que conforman al cuero cabelludo lesionado en Miguel. El cuero cabelludo está conformado por 5 capas. La primera capa corresponde a la piel. Es una capa superficial y recubre la bóveda craneana. La segunda capa corresponde a un tejido conectivo denso. Este tejido conectivo denso se relaciona con la poneurosis epicraneal. Esta poneurosis epicraneal se relaciona en la parte anterior por el músculo frontal y en la parte posterior con el músculo occipital. Ambos músculos son subcutáneos, conformando el músculo fronto-occipital. La cuarta capa es de tejido conectivo laxo. Esto permite que la piel se desplace o se deslice sobre la superficie ósea de la calota. Y por último tenemos la quinta capa, que es el pericráneo, que corresponde al periósteo que recubre la cara exocraniana de la calota. Un dato importante, colega, en el tejido conectivo laxo vamos a tener a los vasos sanguíneos que rodean al cuero cabelludo. Cualquier lesión en esta estructura anatómica puede originar hematomas que se expanden por debajo de la galia, por debajo de la poneurosis epicraneal. A continuación vamos a estudiar la relación del cuero cabelludo con la calota. En esta imagen observamos las diferentes capas que cubren a la calota. La primera capa corresponde al cuero cabelludo. Posteriormente encontramos al periósteo, tejido conectivo denso que transportan las fibras nerviosas y vasos sanguíneos que irrigan los huesos que conforman a la calota. Por debajo del periósteo vemos a la cara exocraniana de la calota, conformada por el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital. Posteriormente, debajo de esta estructura ósea, encontramos a la dura madre. Debajo de la dura madre identificamos a las dos capas lectomeningias, la aracnoides y la pia madre. La pia madre es la capa que se une íntimamente con los vasos sanguíneos y venas de la superficie del cerebro. Y posteriormente vamos a encontrar al cerebro, que se localiza dentro de la cavidad craneana. Colega médico, en esta imagen identificamos la cara endocraniana de la calota. Observamos al hueso frontal, al hueso parietal y al hueso occipital, así como las suturas frontoparietal, la sutura parieto-occipital y la sutura interparietal. Identificamos a la cresta frontal interna y al canal del seno longitudinal superior. Así también identificamos a las fositas del corpúsculo de Pacchioni, que corresponde a las granulaciones subaranoideas. Así también identificamos a los canales de la arteria meningia media, que origina sus ramas anterior, media y posterior, distribuyéndose en el espacio epidural. En la siguiente imagen, colega, identificamos a la estructura diploe de los huesos de la calota. Está conformado por una tabla ósea externa, una tabla ósea interna, que corresponde al tejido compacto del hueso. Entre ambos tejidos compactos vamos a encontrar al tejido esponjoso. Estas tres capas, tejido compacto externo, tejido esponjoso, tejido compacto interno, recibe el nombre de diploe
y es una estructura muy fuerte que protege al contenido encefálico. En esta imagen identificamos a la piel, a la grasa subcutánea, a la galia aponeurótica, que corresponde a la aponeurosis epicraniana, al periósteo, que recubre a la tabla ósea externa de tejido compacto, al tejido esponjoso y la tabla ósea interna. Esta se relaciona con la dura madre perióstica. Observamos también la superficie de la corteza cerebral de los hemisferios cerebrales. Miguel presentó una herida contuso-cortante que lesionó a las capas del cuero cabelludo. Nos preguntaremos qué tan lesionado está la calota de Miguel. Por tal motivo, le solicitamos una tomografía y observamos que desafortunadamente Miguel tiene una fractura en el hueso parietal. ¿Qué importancia médica tiene la lesión del cuero cabelludo y la lesión de la fractura? El drenaje venoso del cuero cabelludo se relaciona con el drenaje venoso de los huesos que conforman a la calota, y estos se relacionan con las venas que drenan al encéfalo y corresponde a los senos venosos de la dura madre. Cuando hay una lesión del cuero cabelludo, se expone el sistema nervioso a bacterias propias de la piel, y una de estas bacterias corresponde a los estafilococos. Estos estafilococos pueden migrar por la lesión del cuero cabelludo a través de las venas lesionadas de este órgano, llegar a las venas del tejido diploe y posteriormente ingresar al seno venoso longitudinal superior que drena al encéfalo. En la siguiente imagen identificamos al seno longitudinal superior. Observamos a la vena emisaria. Esta vena emisaria se encuentra entre la calota y el cuero cabelludo. También identificamos a la vena diploe del tejido esponjoso de la calota, la vena meningia media, que se encuentra entre la dura madre perióstica y la dura madre meningia. Y vemos que estos tres vasos sanguíneos nos forman una laguna venosa, donde desemboca la vena emisaria, la vena diploica y la vena meningia. A su vez, drenan al seno longitudinal superior. Así también observamos a la vena cerebral que discurre entre la pia madre y la aracnoides para desembocar en el seno longitudinal superior. En esta imagen observamos al seno longitudinal superior que discurre por el canal del seno longitudinal superior formado por el hueso frontal, parietal, occipital, y este seno longitudinal superior drena la sangre de la superficie de ambos hemisferios cerebrales y desemboca en la presa de erófilo. Esta presa de erófilo es drenada por el seno transverso, posteriormente por el seno sigmoideo, y el seno sigmoideo abandona el cráneo por el agujero rasgado posterior o yugular para convertirse en la vena yugular interna. Las bacterias que ingresan por este sistema venoso se alojan en el encéfalo y pueden ocasionar absceso cerebral, como lo observamos en esta imagen. A continuación vamos a estudiar la irrigación del cuero cabelludo. Nos preguntaremos cuáles son las arterias que se lesionaron durante el golpe contuso cortante de Miguel. Las arterias lesionadas corresponden a la arteria supratroclear, a la arteria supraorbitaria. Estas arterias son ramas de la arteria oftálmica y esta a su vez es rama terminal de la carótida interna. La arteria temporal superficial, rama terminal de la arteria carótida externa, y las arterias auricular posterior y occipital, que corresponde a las arterias carótida externa. Si observamos, tenemos al sistema carotidio irrigando al cuero cabelludo, la carótida interna y la carótida externa. Esto nos permite explicar por qué durante una lesión del cuero cabelludo el paciente presenta
un abundante sangrado. Y ustedes se preguntarán por qué todas estas arterias se lesionaron. Estas arterias se anastomosan en la parte superior del cuero cabelludo, que corresponde a la región parietal, donde desafortunadamente Miguel presenta una fractura y una lesión contuso cortante en el cuero cabelludo. Las arterias que identificamos en esta imagen corresponden a la arteria supratronclear, a la arteria supraorbitaria, rama de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, a la arteria temporal superficial, a la arteria auricular posterior y a la arteria occipital, que corresponde a las ramas de la arteria carótida externa. A continuación vamos a estudiar la inervación del cuero cabelludo, pero para comprenderlo vamos a analizar un caso. Antonio, de 34 años, acude a consulta por lesión pápulo-pustulosa, pruriginosa y de distribución lineal en el cuero cabelludo, de 3 días de evolución. Refiere el paciente que acudió a nadar en un río. Al presentarse las lesiones se automedica, pomada corticoides y desinfección local, sin mejoría, observándose nuevas lesiones pápulo-pustulosas muy pruriginosas en otra parte del cuerpo. Refiere que las lesiones son muy dolorosas en la cabeza y el dolor no cede con analgésico. Colega médico, el cuero cabelludo es una piel, por lo tanto tiene anexos. Nos preguntaremos cuál es el anexo lesionado en Antonio. En esta imagen observamos al folículo piloso. El folículo piloso es una estructura que se divide en dos. Para su estudio vamos a tener que esta estructura que aloja al pelo, también las desembocaduras de la glándula apócrinas, de las glándulas sebáceas y la inserción del músculo erector del pelo. ¿Cuáles son los elementos del folículo piloso? El primero es el infundíbulo, que es el más superficial. Los otros dos corresponden al istmo y al bulbo piloso. Antonio presenta una foliculitis, pero tenemos dos tipos de foliculitis, que es la inflamación del folículo piloso. La primera se denomina foliculitis superficial. Encontramos en el paciente pápulas pequeñas y frágil y es muy pruriginosa. Estas lesiones no corresponden a Antonio. La segunda se denomina foliculitis profunda. Se encuentra lesionado el contenido del istmo y del bulbo piloso. Las lesiones son nodulares, eritematosa y pueden tener pústula. Estas lesiones no dejan cicatrices, pero pueden originar hiperpigmentación postinflamatoria, sobre todo por el rascado constante de la zona lesionada. Como ya sabemos, la bacteria más común en la piel es el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, nos puede originar una foliculitis profunda y superficial. Pero Antonio fue a nadar a un río que estaba contaminado. Por lo tanto, la bacteria que probablemente contaminó a Antonio es la Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria no solamente origina una foliculitis profunda, puede originar un absceso si no se identifica a tiempo y se le otorga antibiótico. Nos preguntaremos por qué a Antonio le duele mucho el cuero cabelludo. Y la respuesta es porque se encuentra inervada por las ramas del trigémino. Las dos primeras ramas, que corresponden al nervio supratronclear y al nervio supraorbitario, corresponde al nervio oftálmico, primera rama sensitiva del trigémino, al nervio cigomático temporal. Esta es originada por el nervio maxilar, rama sensitiva del trigémino. La otra rama corresponde al nervio auriculotemporal de la tercera rama del trigémino, que corresponde al nervio mandibular. Es un nervio mixto, motor y sensitivo. La región posterior del cuero cabelludo corresponde a la inervación del nervio auricular mayor y el nervio occipital menor. Ambos son ramas anteriores de los nervios cervicales C2 y C3. Identificamos al nervio occipital mayor
rama posterior del segundo nervio cervical, identificamos al nervio occipital tercero, que corresponde a la rama posterior del tercer nervio cervical. Concluimos que el cuero cabelludo, en su porción anterolateral, recibe inervación trigeminal y en la porción posterolateral corresponde a la inervación cervical de C2 y C3. En esta imagen identificamos la inervación del nervio trigémino y la inervación de los primeros nervios espinales. El nervio oftálmico presenta las siguientes ramas: el nervio lagrimal, el nervio supraorbitario, el nervio supratroclear, el nervio infratroclear y el nervio nasal externo. Identificamos las ramas del nervio maxilar, el nervio cigomático temporal, el nervio infraorbitario y el nervio cigomático facial, así también las ramas sensitivas del nervio mandibular, el nervio auriculotemporal, el nervio mentoniano y el nervio bucal. En la parte posterior del nervio occipital mayor y el nervio occipital tercero, que corresponde al C2 y C3. Así también identificamos las ramas anteriores del nervio occipital menor, ramo de C2 y C3, y el nervio auricular mayor, ramas anteriores de C2 y C3. Colega médico, hemos concluido los elementos importantes de la piel cabelluda.